¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas, sean bienvenidos a una presentación más de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual, la FILU Virtual, que organiza la Universidad Veracruzana. En esta ocasión vamos a conocer sobre un libro de un gran interés histórico y simbólico que tiene que ver con el agua de manera muy particular. Ahora en estos tiempos pues tenemos que sufrir por el agua, por la sequía, pero imagínense hace un poco más de 1500 años, un poco más allá, ¿no? Este lugar ha haber sido un paraíso entre el agua, entre el verdor, entre lo azul, que de alguna forma son los colores de nuestra universidad, y los pueblos originarios que habitaron ahí. Entonces, este libro habla de ello, y son el uso y la representación del agua en la costa del Golfo de México, coordinado por dos grandes investigadoras, las grandes doctoras que investigan las cuestiones arqueológicas y antropológicas, que son Lourdes Budar y Sara Ladrón de Guevara. Ellas son las que coordinan este libro, y es el libro que vamos a presentar hoy, y le voy a ceder la palabra a Dalia Xiomara Ceballos, de la Universidad Veracruzana Intercultural, quien va a llevar la presentación de esta publicación. Adelante, Dalia Xiomara. Muchas gracias, maestro Germán Martínez. Muy buenas tardes a todas y a todos. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta tarde, en esta presentación del libro Uso y representación del agua en la costa del Golfo, que ha sido coeditada por la Universidad Veracruzana y el Instituto Literario de Veracruz. Este es un libro que convoca a pensar desde una mirada interdisciplinaria, un elemento fundamental para la vida de cualquier ser vivo, y en este caso de los grupos humanos. Tal como lo indican las palabras de apertura del prólogo, todo lo vivo es agua. El libro nos muestra una pluralidad de usos y representaciones del agua en un paisaje de abundancia hídrica, tal como lo comentó hace unos minutos el maestro Germán Martínez. Desde ahí nos acerca además a otras formas de comprender y de concebir su sentido, que va mucho más allá de ser visto como un recurso y nos invita a verle como un ente vivo. Para mí es un gusto y un honor moderar esta presentación del libro, donde podemos escuchar de la propia voz de algunas de sus autoras y autor y de sus editoras las contribuciones que han realizado sobre el tema en la costa del Golfo. Nos acompañan hoy 5 personas destacadas, especialistas en arqueología, en arte y en iconografía. Está con nosotros la doctora Anik Daniels, la maestra Gabriela Montero, el maestro Gibran Becerra Álvarez, la doctora Lourdes Budar Jiménez y la doctora Sara Ladrón de Guevara, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Bueno, pues sin mayor preámbulo vamos a dar inicio a esta presentación. Vamos a escuchar primero a la doctora Anik Daniels. Ella es doctora en Historia del Arte y Arqueología por la Universidad del Reino en Gante, Bélgica, y doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y pues sin más le vamos a dar la palabra. Adelante, doctora Daniels, tiene la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a presentar ese libro que me parece tan importante con el tema del agua. Esa agua que son 70% de la superficie del planeta. Nuestro planeta es agua, sin embargo, el humano es terrestre. Y entonces por eso llamémoslo a nuestro planeta Tierra. Más casi en todos los idiomas que yo conozca, así se llama nuestro planeta. Eso marca ese contraste que tenemos entre esa relación de reverencia y miedo ante la inmensidad de los océanos que el humano casi no conoce o no interactúa con él más que para ir a la playa. Y por otro lado, esa relación de dependencia directa que con el agua que hay en la tierra, esa agua dulce que nos da vida a las plantas, los animales y a nosotros mismos. Esa agua dulce tan escasa que estamos ahorita desperdiciando cada vez más. Ese aspecto es abordado en las 3 capítulos introductorios de esta obra.
el primer prólogo por Gibran Becerra, que no profundizaré porque aquí está el mismo autor, que nos muestra justamente la vertiente de la ontología no occidental sobre la relación del humano con el planeta. El agua no solamente es un recurso puesto ahí para uso, disfrute y consumo del humano. Luego, la introducción de las doctoras Lourdes Budar y Sara Ladrón nos muestran cómo el agua es un tema que atraviesa todos los aspectos de la vida, tanto en el pasado como en la actualidad, y que por eso es tan relevante de estudiarla, en particular en la costa del Golfo, cuya configuración es tan especial, como están atrapados hacia el este por esa gran inmensidad que es el Golfo de México, y por el oeste, por la sierra de donde bajan los ríos, donde cae la lluvia. El libro aborda la relación física y conceptual de las sociedades humanas de la antigüedad con las zonas de agua dulce, de agua salobre y del litoral de la costa del Golfo, desde la arqueología y la iconografía. El primer capítulo es por Richard Dean, y este investigador da la casualidad que en los 1960s colaboró con los dos grandes proyectos de la época, uno en el Valle de México con William Sanders y el otro en San Lorenzo con Michael Coe. Y a través de sus recuerdos nos lleva a, tras bambalinas, a entender cómo es que surgen esos dos grandes modelos teóricos que van a seguir tema de discusión hoy en día sobre el surgimiento, el origen del Estado en Mesoamérica. Por un lado, Sanders rechazando que se pudiera hacer el trópico húmedo, diciendo que solamente en el Valle de México y gracias a la irrigación, la agricultura intensificada por la irrigación. Y Michael Coe que dice no, es en la abundancia de la planicie costera que surge el primer estado, la primera civilización olmeca. Entonces, estas memorias de Dictil verdaderamente son una vista muy particular sobre el surgimiento de esos dos grandes modelos. Por lo demás, el cuerpo de la obra se conforma por dos series de capítulos, una serie de arqueología y una serie sobre la iconografía, las representaciones. Entre los arqueológicos hay como dos vertientes. Hay toda una serie de capítulos que abordan el aprovechamiento del agua, los recursos costeros, lagunares, fluviales. En primer lugar, para alimentarse. También por la importancia de las vías y del transporte fluvial y de la infraestructura portuaria que existió y fue muy importante. Esos son los capítulos de Rodolfo Parra, Maru Maldonado, Mike Laughlin y Chris Poole, Lourdes Budar, Nathan Wilson y Xochitl León, Hirokazu Kotegawa, María Antonia Aguilar y Roberto Luna Gómez. Algunos capítulos abordan las modificaciones antrópicas para fines de agricultura, los famosos campos levantados. Lo abordan Maru Maldonado y también Barbara Stark y Wesley Stone. Yo también los abordo, pero desde una perspectiva doble, que sería la otra serie de los capítulos, que ven más bien el uso del agua para fines rituales y simbólicos. Uno de los capítulos por Ruiz está viendo cómo Yoalichan aprovecha la presencia de manantiales para captarlos y dentro de la arquitectura del sitio empezar a integrarlas en el discurso arquitectónico. Por su parte, Yamile Lira está viendo los rituales asociados a las cuevas y los cerros allá en el Valle del Matrata. En mi caso, considero que tanto la construcción o el manejo de agua para delimitar y formular los grandes centros cívicos ceremoniales del Golfo y el uso
de esa misma ingeniería hidráulica para hacer los campos levantados, son partes, son las dos caras de una misma moneda, un conocimiento especializado, privilegiado, que controla las élites para promover su estatus y para diferenciarse de la población, pero también para proveerles de agua gracias a ese conocimiento hidráulico. Los capítulos que tratan de la iconografía son muy ilustrativos también, porque cuando hablamos de iconografía del Golfo, lo primero que viene a la mente es el jaguar. Siempre se ha hablado del jaguar y los seres jaguar de la civilización olmeca, ese gran depredador que fue icónico. Pero lo que estamos viendo en esos artículos, cubriendo desde el periodo preclásico, clásico y posclásico, es la presencia recurrente de seres acuáticos. Seres acuáticos también depredadores, el tiburón y el cocodrilo. Y en las investigaciones los asocian con tradiciones orales que se asocian al mar, el mar inconmensurable, relacionado con un mito de origen, donde hay un héroe que va y combate el monstruo acuático, y de ese combate el monstruo sale perdiendo y se transforma en la tierra. La tierra que luego necesita el agua para que vivan los humanos y para que pueda vivir el maíz. Esos son temas que abordan Philip Arnold, Lourdes Boudard, Joshua Engelhardt y Mike Carrasco. Luego, el tema del agua de mar que se transforma en agua dulce en los cerros donde vive la serpiente, que a su vez controla esa agua y controla el cerro. Es un tema que aborda Marcy Venter. Esa idea del agua y del cerro, pero todavía ya más relacionado con la fertilidad, el sacrificio y el juego de pelota, ya es tema de otros capítulos como el de Sara Ladrón de Guevara, Kera Wiley, Rex Combs, Chantal Huquer, e incluso también en el capítulo de Yamile Lira. Así vemos como ese libro ofrece una visión muy completa de la importancia del agua en la vida natural, la vida social y la vida religiosa de las sociedades antiguas del Golfo de México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Daniels. Nos hizo un recorrido completo del libro y le agradecemos mucho porque nos invita a leerlo. Bueno, pues vamos a dar la palabra ahora a la maestra Gabriela Montero Mejía. Ella es licenciada en Arqueología por la Universidad Veracruzana, es maestra en Antropología y candidata a doctora por la Universidad de Kentucky, donde se desempeña como maestra. Pues le damos la bienvenida, maestra Gabriela Montero, adelante, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Y antes que nada quiero agradecer a las organizadoras de esta sesión por considerarme como miembro de este panel. La verdad es que la discusión del tema que hoy platicamos en este libro es, yo creo que una de las más imperativas, no solo en cuanto a la trayectoria académica de la costa del Golfo, sino en cuanto a la crisis actual del agua en la que pues vivimos pegados a las ideas que trajo la modernidad, ¿no? Nos encontramos en sociedad en una desconexión con lo importante que es, que fue y que será el agua en nuestro planeta. El libro que hoy presentamos tiene varios conceptos que son utilizados a lo largo de sus 21 capítulos. Poder, control, distribución, administración, uso, colapso, riesgo, dioses, son palabras que engloban las varias categorías analíticas del estudio del agua. Encontramos su materialidad, su uso como símbolo directo e indirecto de poder, el riesgo que conlleva la distribución dentro de un sistema social poco equitativo, y el papel del agua en la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos, que, como mencionan varios de los autores, pervive en muchos aspectos de la cosmovisión mexicana actual. Y es que el agua y todo lo que conlleva en la vida humana es en sí un proceso. Como lo menciona en su capítulo María Eugenia Maldonado,
encontramos expresiones culturales del aprovechamiento, captación y control del agua que pasan a ser representaciones simbólicas y materiales que siglos después encontramos y analizamos las y los arqueólogos. En su capítulo, Chantal Luquer menciona que el mar, los ríos, las entrañas de la tierra, la superficie acuática del inframundo y los cielos son equivalentes y están conectados. Una de las revelaciones que considero más interesantes sobre este libro es la amplia gama de aspectos de la vida en los que el agua juega un papel indispensable. El agua lo es todo y lo rodea todo. Como bien menciona Rodolfo Parra en su capítulo, desde tiempos muy tempranos inició una lucha del ser humano por manejar y manipular la naturaleza, en especial el agua, de tal modo que el hombre inventó y diseñó presas, utensilios, conductos. Paralelamente buscó la manera de registrar y de representar el fluido dador de vida. Encontramos en esta publicación, por un lado, y como ya mencionó la doctora Daniels, análisis sobre la importancia del agua, por ejemplo, en los sistemas de alimentación de las sociedades del Golfo, haciendo énfasis en el desarrollo de la agricultura, de los sistemas de captación y uso de riego y de recursos marítimos y fluviales. Incluso, como menciona en su capítulo Wesley Stoner, los patrones residenciales dispersos en las tierras bajas del Golfo han sido atribuidos en gran parte a la prevalencia de estos arreglos agrícolas. También se analiza en este volumen el papel del agua como medio de transporte, ya sea de productos, personas o de información, que permitió a muchas sociedades tener relaciones con sitios cercanos y distantes. El desarrollo de tecnologías y su administración, por ende, es una parte esencial del volumen, ya que no puede existir un poder sobre y con el agua sin antes haberla canalizado físicamente hacia fines sociales, políticos y económicos. La doctora Lourdes Budar afirma que quien domina el agua es capaz de crear y dominar su propio mundo. Existen en este volumen múltiples discusiones alrededor de esta idea, argumentando sobre quién ejerció poder con y sobre el agua y para qué. Escribe el doctor Gordillo, por ejemplo, poder a quien la administrara y empleo del agua como símbolo de poder. La representación simbólica de este líquido es parte fundamental de la vida mesoamericana, donde el poder se encuentra plasmado, por ejemplo, en la arquitectura, en las representaciones gráficas, en el patrón de asentamiento. Las representaciones de y en el juego de pelota, la parafernalia de los gobernantes y el uso de aljibes y sistemas fluviales engloban solo algunos de los conceptos o elementos del poder que otorgó el agua. Como menciona la doctora Annick Daniels en su capítulo, el resultado es que las capitales quedan representadas ante su población como el centro del universo. La imagen concuerda con la figura del gobernante divino que se habían construido y refuerza el mensaje de diferencia entre élite y pueblo en forma, dimensión, color, textura y hasta en olor. Por otro lado, un aspecto que considero elemental es que se menciona otra forma de poder, el poder desde abajo. Y es que muchas veces las perspectivas de saberes occidentales rigen muchas de nuestras interpretaciones sobre el pasado mesoamericano, sin considerar que existen, como mencionan principalmente Gibran Becerra y Wesley Stoner, visiones y administraciones del agua alternas y no únicamente hegemónicas, basadas en la colectividad y en la cooperación. Este enfoque es importante ya que no significa la ausencia de un poder hegemónico general, que es esencial para la explicación y análisis de una desigualdad social que no surge únicamente con la modernidad, sino desde la época prehispánica. Más bien, estas perspectivas nos brindan una oportunidad de entender lo colectivo y lo cotidiano como una fuente indispensable de poder y una forma de transmitir la propia cosmovisión y el conocimiento. En su estudio, Omar Ruiz, por ejemplo, alude al uso cotidiano de los manantiales en la actualidad como una forma de poder, en el que, por ejemplo, el ayuntamiento del sitio que él estudia pierde fuerza al no poder controlar el agua. En este aspecto llama la atención también el capítulo de la doctora Sara Ladrón de Guevara, donde estudia las figurillas de dioses narigudos como parte del culto doméstico en relación con el agua. La cotidianidad es desde esta perspectiva una de las formas más importantes de entender la vida y el mundo y de transmitir conocimiento. En cualquier parte de México, menciona la autora, me entenderían si aludo al hecho de pedir lluvia a Tlaloc.
De forma similar, varios capítulos aluden a la persistencia del culto al agua en la actualidad, reminiscente del sincretismo religioso y de la transmisión del conocimiento generación tras generación. Yamile Lira, por ejemplo, menciona la persistencia del culto agrícola en torno a las estaciones, las lluvias, las cuevas, los cerros, etc. Finalmente, el tema de colapsos llamará la atención de las y los lectores de este libro, si consideramos que el agua ahora y entonces es nuestra fuente principal de subsistencia y un medio de adaptación y supervivencia, pero también de destrucción. Recientemente, y como una reflexión personal, se ha enfatizado que la naturaleza juega un rol más que esencial en la vida. En teoría antropológica reciente, el concepto de agencia ha sido muy útil para comprender que agente no equivale a humano y mucho menos equivale a hombre. Roe, por ejemplo, utiliza los conceptos de agencia consciente contra agencia efectiva, lo cual enfatiza que existe una agencia en la que ésta se ejerce cuando un agente tiene la habilidad de impactar las acciones sin necesidad de tener una intención específica. Este concepto va de la mano con la teoría de ensamblajes y el nuevo materialismo en general, donde los actores no vivos, es decir, la naturaleza, los objetos, el agua, juegan un papel importante en el desarrollo de la vida. Menciono esto porque en este volumen creo que un avance muy significativo es que no tratamos al agua como un producto o un recurso, sino como una parte de nuestro ensamble, de nuestra relación simbiótica con el mundo. Al respecto, el volumen trata el tema del colapso, el cual, como menciona la doctora Budar, no es un fenómeno pasivo, sino que sus huellas más evidentes son las manifestaciones crónicas de una crisis sostenida. La historia de los colapsos, afirma la doctora, es la historia de las crisis de las instituciones extractivas de una población y de las élites que las administran, controlan y usufructúan. El control de agua desde la época prehispánica ha sido un punto central en los colapsos localizados y generalizados en Mesoamérica. Este tema, además de ser una importante rama de la investigación y el conocimiento arqueológico, considero que es una base esencial en nuestro potencial de impacto social como disciplina. Y este es el último punto que quiero tratar, enfatizando que publicaciones como esta, lejos de ser una recopilación de estudios y de puntos de vista, es una evidencia de que nuestra relación con el agua tiene raíces, es histórica, es desigual y es precaria. Las editoras de este volumen incluyen una frase que creo lo suma todo. El tiempo y la vida se articulan a los ritmos del agua y su carácter propiciatorio. La difusión de nuestro trabajo como arqueólogos debe hacer énfasis en restablecer esta conexión con nuestro entorno. Las instituciones extractivas de la actualidad, tan representativas de la división moderna entre humano y naturaleza, están al borde de un colapso como los que se estudian en este libro, pero esta vez las sociedades, nosotros, ya no tenemos a dónde ir. El agua es nuestra fuente de vida y debemos tratarla y estudiarla como tal. Nuevamente, y para finalizar mi participación, quiero agradecer a la doctora Lourdes Budar, a la doctora Sara Ladrón de Guevara, a la organización de la FILU y a cada uno de los integrantes de este volumen que han hecho un maravilloso trabajo, pero no solo eso, sino que han abierto un sinfín de cuestiones y de áreas de oportunidad para futuras investigaciones sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Gabriela. Nos da mucho gusto escuchar y la verdad es que la forma en la que plantea en esta intervención todas las aportaciones que el libro ofrece nos da muestra de que el libro finalmente es pues un buen referente y además un buen pretexto para dialogar con la realidad que hoy estamos viviendo. Pues vamos a escuchar ahora al maestro Gibran Becerra Álvarez. Él es licenciado en Arqueología por la Universidad Veracruzana y maestro en Antropología por la Universidad Veracruzana también. Es docente de la Facultad de Antropología de esta universidad y codirector del proyecto arqueológico de puertos prehispánicos del litoral veracruzano. Adelante, maestro Gibran, tiene la palabra. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Y antes que nada, yo también quiero agradecer la oportunidad de participar, no solo en la presentación, sino también en el proceso de configuración del libro, sobre todo. Y especialmente agradecer la invitación que me hicieron las doctoras, las editoras, para hacer un prólogo a esta importante obra, en la que participan investigadores que
aportan demasiado al entendimiento de los procesos invisibilizados de la historia de los pueblos originarios en la costa del Golfo. La maestra Dalia comentó hace rato que el libro empieza con la frase de todo lo vivo es agua, y este corto enunciado pues sintetiza la visión que las culturas del Golfo hemos tenido a lo largo de siglos sobre este preciado líquido. Popolucas, totonacos, otomís, tenecs, nahuas y otros pueblos del Golfo de México concebimos el mundo como un continuo temporal y espacial de lo vivo. En nuestra visión del mundo, las montañas, los humanos, el sustento, los animales, las plantas, el tiempo, el fuego, la tierra y el agua, formamos parte de lo vivo. Nuestros saberes se han traducido e interpretado desde las palabras de otras formas de ver el mundo. Y así muchas veces se ha tergiversado nuestro entendimiento del cosmos y nuestros conceptos a veces son utilizados como descriptores folclóricos del paisaje y de la vida. Para nosotros, venerar el agua o sacralizar los cultivos u ofrendar a nuestros antepasados no son bonitas costumbres o simbolismos huecos. En realidad son conmemoraciones que recuerdan a nuestra comunidad que no somos solos, sino que existimos, morimos y nos movemos, que formamos parte de lo vivo. Entonces, el agua está viva y no solo se trata de una metáfora. Diferentes culturas alrededor del mundo tienen formas distintas de clasificar y de conceptualizar la vida. En algunas, para definir la vida, es necesaria la existencia de un cuerpo, de una conciencia, de un alma, de una mente, de procesos químicos, de crecimiento o de la muerte. Para los pueblos del Golfo y particularmente para los nahuas, para que algo esté vivo necesita existir, necesita estar en movimiento y además debe tener la posibilidad de morir. Eso es lo que está vivo. En ese sentido, pues el agua existe porque se mueve y también puede morir. La diferencia entre lo existente y lo vivo debe entenderse fuera de las interpretaciones ancladas a la visión colonial occidental. En nuestra visión no se opone la vida a la muerte, o al alma al cuerpo, o el conocimiento a la sensibilidad. Lo vivo no termina con la muerte, sino que se mueve, se transmuta y cambia a otro tipo de existencia. Vive en otra composición. Y esto quiere decir que la existencia, el movimiento y la muerte son partes de lo vivo, están en todo lo vivo. Por ejemplo, en el pueblo Totonacú, el agua es concebida como una madre capaz de dar o quitar la vida. Su presencia en los ríos o pozos de agua protege, transfiere, da vida, da consuelo, pero si no se la respeta, también puede quitar la vida. Es un ser femenino multiforme, omnipresente en todo lo vivo, que es capaz de manifestarse como serpiente. Independientemente de las cosmovisiones, el agua tiene primacía para el sustento y la convivencia de todas las poblaciones humanas, como ya lo han mencionado la doctora Daniels y también la maestra Gabriela Montero. En las problemáticas actuales en torno al uso, al acceso y la destrucción del agua son uno de los retos decisivos a los que se enfrenta la continuidad de la humanidad. Desequilibrios de abundancia y carencia, la privación y desperdicio son problemas que deben analizarse más allá de la inmediatez del conflicto, atendiendo la trayectoria histórica de las comunidades y también abandonando las doctrinas basadas en el progreso, en el extractivismo o el crecimiento desmedido o la violencia como medio de bienestar. En este libro, realizado por especialistas de la arqueología y del arte y de la representación, se reúnen los conocimientos vigentes en torno al agua, el elemento de vida fundamental para las antiguas sociedades que se desarrollaron en el paisaje del Golfo de México. Las editoras han movido las aguas y las ondas de este impulso inicial pues se han propagado rápidamente hasta abarcar las principales regiones y a otros relevantes estudios de las culturas del Golfo. Pues la principal motivación que conjuntó a las autoras y autores es la discrepancia que existe entre el estado actual del conocimiento de las culturas y el paisaje predominantemente acuático del Golfo mesoamericano. Este punto de partida propició una prolífera reflexión del avance de las últimas décadas a la luz de los nuevos datos y también contrastándolo con los nuevos resultados. Entonces, para quien decida realizar una inmersión en el libro, encontrará que el debate contemporáneo en torno al agua es diverso y fructífero. Las teorías encumbradas en el siglo pasado han producido partidarios, pero también opositores, y que en la búsqueda de mejores explicaciones a las evidencias han impulsado desarrollos teóricos, técnicos, metodológicos,
para aprender los procesos sociales y culturales. Es notable que las personas contribuidoras de este libro han puesto énfasis en los procesos de representación y en las estrategias de gestión entre colectividades y entre asentamientos distintos. Esto es una diferencia fundamental de los enfoques tradicionales, que presuponían el control e ideología del agua desde un centro precursor. La mayoría de los trabajos entonces se centran en el periodo clásico, pero se reconoce que muchas de las manifestaciones del manejo colectivo e intensificado del agua tienen sus orígenes en épocas más antiguas, patrones de representación y tecnologías de aprovechamiento de recursos acuáticos que fueron exitosos a lo largo de la historia prehispánica y que también alcanzaron el posclásico tardío y el periodo colonial temprano. Otra distinción importante de los estudios alojados en el libro es la escala amplia de análisis. Este tipo de perspectiva era imposible de concretar en la arqueología hasta hace unos años, pues la cantidad de recursos para procesar, sistematizar grandes volúmenes de información no era viable y en muchos casos no era accesible. Ahora, gracias a la aplicación de tecnologías de datos masivos y de análisis geográficos espaciales de gran escala, es posible tener una perspectiva que interconecta grupos de información de patrones arqueológicos a lo largo del tiempo y del espacio. Y esto, hasta hace algunas décadas, pues era algo muy difícil de lograr. Entonces, en este contexto, el avance e impacto en la arqueología se empezará a medir por el tipo de preguntas que es posible plantear a gran escala. Un aspecto fundamental de la obra es el activo e indispensable trabajo de las mujeres. Pues ya lo notan en el panel, pero afortunadamente desde hace años la participación de las mujeres en la arqueología veracruzana ha aumentado considerablemente. Por supuesto, esto no quiere decir que se haya agotado o se haya logrado un estado de equidad. En este tema existen aún muchas responsabilidades sociales y académicas que se deben asumir. Sin embargo, debe resaltarse que más de la mitad de los trabajos incluidos ha sido impulsado por mujeres. Y eso nos indica dos cosas. Primero, que a corto plazo y mediano plazo debemos esperar que nuestro conocimiento va a cambiar radicalmente por el empuje, la diversidad y la perspectiva de las mujeres. Y segundo, que la arqueología actual no puede existir sin el trabajo, sin el financiamiento y sin la enseñanza que las mujeres aportan a la investigación. Finalmente, cuando las personas que nacimos en alguno de los pueblos indígenas de la costa del Golfo decimos que el agua está viva, no esperamos que ésta se convierta en una persona. No es que seamos crédulos y desconozcamos que la Tierra es redonda o que seamos incapaces de entender que a nivel molecular el agua se compone de átomos. Decir que el agua está en lo vivo y que todo lo vivo es agua es una forma de expresar los saberes que centenares de generaciones han transmitido hasta nuestras voces. Es una manera de interactuar y de ser bajo el principio de que todo lo que existe se mueve y muere, constituye lo vivo. Quizá dejar de concebir el agua como un recurso y apreciarla como un elemento vivo sea un inicio para mejorar la gestión y los conflictos contemporáneos sobre el agua. Es cierto que los humanos somos mayormente agua, pero no debemos limitarnos solo al aspecto de la constitución biológica. Las emociones son agua. Las personas irrigamos agua cuando existe alegría o cuando hay tristeza. Nuestro nacimiento, sin importar el idioma, la clase o el color, es agua. El calor, el frío y el viento son agua. El cansancio y el gozo se satisfacen con agua. La salud y la inteligencia se alimentan de agua. El agua está en todo lo vivo y todo lo que sentimos también es agua. Y sentir es otra forma de conocer. Es cierto que la arqueología nació en el seno de la visión occidental, y aunque su perspectiva tradicional la vislumbra como una ciencia de lo muerto, lo extinto y lo culminado, es cierto también que la inquietud por la memoria del pasado y los recuerdos es un proceso compartido por todos los seres humanos. Este libro abre esa ruta, la de pensar nuestra visión de la arqueología. Nos propone un camino líquido hacia una arqueología para la construcción de memorias colectivas en esos lugares que han sido invisibilizados por la historia. Muchas gracias y de verdad, invito a quien nos esté viendo que consulte este libro, porque además está disponible y está para todos y todas.
Gracias. Muchas gracias, maestro Gibran Becerra. Es muy emotiva la forma en la que nos ha llevado en recorrido por el libro. Y bueno, pues después de escuchar estas presentaciones desde el lugar de la autoría, escucharemos ahora la palabra de sus editoras sobre el trabajo realizado para que este libro fuera posible, así como lo que él mismo tiene que ofrecernos a las y los lectores. Vamos a escuchar ahora a la doctora Sara Ladrón de Guevara. Ella es antropóloga con especialidad en arqueología por la Universidad Veracruzana. Es maestra en Historia del Arte y Arqueología por la Universidad de París I de la Sorbonne y doctora en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora del Museo de Antropología de Jalapa y desde el año 2013 se desempeña a cargo de la Rectoría de la Universidad Veracruzana. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Les voy a enseñar el libro. Ahí está. Uso y representación del agua en la costa del Golfo. Y la fotografía es de la doctora Lourdes Budar. Les platico que esta fotografía es del sitio de La Perla en Mecayapan, Veracruz. Y por ahí empieza el interés quizás en el agua. Yo quiero comentarles que este libro forma parte del trabajo que desarrollamos como cuerpo académico. Tenemos un cuerpo académico que se llama Arqueología de Paisaje y Cosmovisión. Es el cuerpo académico 258, cuya entidad de adscripción es la Facultad de Antropología y que preside precisamente la doctora Lourdes Budar. En esta búsqueda de paisaje, de cosmovisión, de modificación de paisaje, la doctora Lourdes Budar empezó a hacer investigaciones en el sur de Veracruz, en el sitio de Piedra Labrada, y pues luego de allí al mar es un paso. De hecho, desde Piedra Labrada se ve el mar. Y empezó la inquietud por el observar los puertos. Estos medios de comunicación que significan el agua no es el límite, el agua es la posibilidad de establecer caminos, el agua es las vías de comunicación, y lo fueron en época prehispánica. De hecho, la llegada de los conquistadores utiliza puertos que estaban establecidos desde épocas prehispánicas, y es algo que no se ha investigado lo suficiente, y inician varias investigaciones, pero no está en la conciencia de los mexicanos la idea del control del agua como vía de comunicación en época prehispánica, y creo que eso es algo que vale la pena de subrayar. Entonces, el trabajo de la doctora Lourdes Budar en La Perla le da lugar a la conciencia de los distintos puertos en la costa del Golfo, y se logró recurso por parte de APIVER, esto es la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Ellos apoyaron tanto la investigación en los puertos, investigación arqueológica, que implicaba recorridos de superficie, excavación, información variada, y también la publicación de estas investigaciones. Y creo que eso hace posible que llegue a un mayor público y que haga mayor conciencia de la importancia de los puertos y del agua también como vía de comunicación. Pero ya entrados en esos temas, apoyados por APIVER e integrados en este cuerpo académico, decidimos organizar un encuentro alrededor del agua y empezamos a buscar a nuestros pares de distintas instituciones, de distintas partes del mundo, lo que significó 40 participantes de 20 instituciones nacionales y extranjeras que se sumaron a esto, y de pronto las invitaciones a decir, ¿qué tal si presentas algo sobre agua? Era, yo no trabajo agua. Y luego, bueno, espera, sí, en mi sitio hay estas fuentes de agua, sí, alrededor del sitio tal control del agua, sí, el control del agua para los desagües, los acueductos, sí, la simbología del agua. Bueno, tengo unos murales, unas esculturas, unas representaciones, unos códices, y de pronto había agua por todas partes. Y de pronto todos los arqueólogos que estamos en la costa del Golfo no teníamos más que reconocer que estábamos todos trabajando alrededor o rodeados de el agua.
Y así cada uno empezó a buscar su acercamiento hacia el agua. Y una cosa que me gusta mucho, simplemente revisando el índice, y creo que la doctora Anit Daniels fue elocuente con respecto a las presentaciones, es esta comunicación intergeneracional. Tuvimos aquí a los viejos maestros, con todo respeto, viejos en el sentido mesoamericano, ¿verdad, Gibran? Con este sentido de respeto y de sabiduría, como lo es Richard Deal, que bien decía Nick, trabajó en los proyectos más importantes de los inicios de la arqueología mexicana prácticamente, el de San Lorenzo con Michael Coe y el del Altiplano con Sanders. Entonces, estos inicios, estos basamentos en la formación de arqueología y de arqueólogos en México, hasta los más jóvenes egresados de la Facultad de Antropología, como lo es el maestro Gibran Becerra aquí presente. Y entonces vemos las generaciones de maestros, de maestras en la arqueología y cómo nuestros distintos caminos pueden encontrarse alrededor del motivo del agua. El agua, vía de comunicación, el control del agua, que de hecho es uno de los factores que se toman como significando civilización. El control del agua es uno de los factores que le dice a los estudiosos de las civilizaciones si una cultura es o no es civilizada. Y mucho se ha discutido al respecto de esto, como el control del agua para traer el agua. Y mucho se ha visto también que en Mesoamérica, y particularmente en la costa del Golfo, más que traer el agua, había que sacar el agua en muchos sitios que se inundaban. Y eso también es control de ingeniería de agua. Entonces, esto es temas de sabiduría, de comunicación, de medios de comunicación, de control del agua, de provisión del agua, y luego la simbología del agua, a la que ha hecho referencia reconociendo el maestro Gibran que todo lo vivo es agua. Y también el agua nos rodea, está señalado en la cosmovisión mesoamericana como el universo en el que habitamos está rodeado de agua, y cómo está en esta concepción de que los cerros están llenos de agua, y cómo está en la idea que el inframundo está lleno de agua. Entonces todo lo que nos rodea es agua, y que el agua también corresponde, como bien decía Gibran, al lado femenino de la cosmovisión mesoamericana. Entonces las mujeres son esta parte de agua, de humedad, frente a la energía solar, caliente, seca del sol, que está más identificada con lo masculino. Y entonces tenemos a partir de allí una serie de consideraciones del agua y de deidades del agua, que bien podían tomar distintos nombres, distintas imágenes, pero que también daba lugar a que los iconografistas nos arrastraran la pluma hablando de sus impresiones sobre el agua. Me parece que incluso saliendo de la costa del Golfo, en toda Mesoamérica podemos encontrar este interés en las cuestiones de agua y su control, y yéndonos nada menos que a las ofrendas encontradas en Templo Mayor de Tenochtitlan, ahora que estamos conmemorando la caída de esa gran urbe. Cuando excavan en el Templo Mayor, las ofrendas están llenas de especies animales que provenían de los dos océanos, muchos de la costa del Golfo y otros del Pacífico. Entonces nos habla de que el control para los mexicas, simbólicamente, ese ombligo del mundo que se establecía en el Templo Mayor, era traer para sus deidades a los seres vivos que procedían de las dos costas. Y este es también un control simbólico, y también esta es la relevancia de las especies marinas que no tenían naturalmente en el altiplano. Entonces nos habla de cómo, pues desde los inicios, desde los olmecas en el sur de Veracruz y hasta el posclásico, justo antes de que llegaran los europeos, el asunto del agua tenía un valor real, económico, político, social, pero también simbólico de esta parte del pensamiento del mundo religioso, espiritual, con un simbolismo que bien se puede reducir al título que daba Gibran a su capítulo que introduce al libro, Todo lo vivo es agua. Muchas gracias, y por favor consulten, adquieran el libro
uso y representación del agua en la costa del Golfo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sara Ladrón de Guevara. Pues como usted bien lo dijo, hay muchos elementos que el libro nos va ofreciendo. El día de hoy estamos pues escuchando de la voz de los autores y de las autoras algunas de estas contribuciones, y ahora toca la presentación para cerrar pues con broche de oro a la doctora Lourdes Budar Jiménez, quien es antropóloga con especialidad en arqueología por la Universidad Veracruzana. Ella es doctora en Ciencias Humanas con especialidad en estudios de la tradición por el Colegio de Michoacán. Es docente de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana también, y desde el 2018 a la fecha se desempeña como directora de la Universidad Veracruzana Intercultural. Tiene la palabra doctora Budar. Adelante. Muchas gracias, Dalia, por el uso de la voz, por el espacio. Pues muy buenas tardes tengan todas y todos, los panelistas. Muchas gracias por aceptar regalarnos unas palabras para la presentación de este libro. Saludo a todas las personas que están en el set de la FILU, que nos acompañan, y por supuesto a todas las personas que están pendientes desde las redes sociales para conocer un poco más acerca de este libro. Hay una película, y para mí fue importante comenzar el libro, abrir el libro con una frase de una película. Son dos reptiles en el desierto, y una le dice al otro muy preocupada: agua, señor Rango, agua. Sin ella no hay nada más que polvo y decadencia. Con agua hay vida. Controla el agua y controlarás todo lo demás. Me refiero a la señorita Vince y por supuesto a Rango en la película Rango de Verbinski. Entonces, pues es una escena muy interesante, porque narra precisamente el proceso de este libro. Nosotros lo que quisimos hacer con este coloquio, con este congreso que da cuenta de este libro, fue evaluar el estado que guarda el conocimiento de las culturas antiguas que habitaron la costa del Golfo. Y entonces se les pidió a todos los investigadores, como bien dijo la doctora Ladrón de Guevara, que hicieran una pausa en sus programas de investigación para poder reflexionar y propiciar un diálogo acerca del conocimiento vigente y situar el agua como un tema fundamental y necesario en el estudio de las culturas del Golfo. Porque si bien es cierto que ha habido algunas investigaciones, como bien lo dijo Richard Deal en su capítulo, también es cierto que después de la década de los 60 se olvidaron, y la mayoría de los arqueólogos nos vamos a las investigaciones de sitio y tratamos de investigar de manera diversa el contexto de los sitios arqueológicos que investigamos, pero de repente se nos olvida que estamos en un contexto mucho más amplio. Y eso fue también lo que me pasó a mí un poco cuando llegué a Piedra Labrada, que bien decía la doctora Sara, y me fui acercando poco a poco hacia el mar, y no comprendía el tipo de patrón al que nos estábamos enfrentando, y bueno, pues me di cuenta en ese momento que tanto mi investigación como muchas de las investigaciones en la costa del Golfo le estábamos dando la espalda al mar, uno de los elementos más visibles en el paisaje, uno de los elementos más abundantes y que además es el que define la costa del Golfo, el agua. Entonces, por eso fue que pedimos esta pausa para poder hacer una evaluación del estudio de este elemento. Y bueno, pues el resultado fue que nos dimos cuenta que el agua atraviesa todas las dimensiones de las relaciones sociales de las culturas antiguas. Y bueno, pues algunos de los temas que se abordaron fueron muy significativos, la gran mayoría, y bueno, la estrategia que nos permitió estos resultados de evaluación fueron también porque
en el cuerpo académico que nosotros trabajamos, no concebimos la investigación si no es colaborativa. No concebimos la investigación si no hay redes de cooperación e intercambio de conocimientos y sobre todo, pues este diálogo entre los diferentes actores en la investigación arqueológica para propiciar mejores explicaciones y procesos socioculturales que vamos investigando. Es muy común en la costa del Golfo, en Veracruz, en nuestro Veracruz, que los arqueólogos que hacemos investigación a menudo estamos dialogando y generalmente nos invitamos unos a los otros a nuestros sitios para poder compartir los datos. Esto no es el común. Para nosotros nos parece algo cotidiano. Gaby ahora mismo está en campo, anda allá por el sur, en Cavada, en su primer proyecto de investigación arqueológica, y mandó un montón de correos a muchos arqueólogos para invitarlos a su sitio. Y es que eso es lo que hacemos en la Costa del Golfo. Colaboramos, compartimos, porque queremos establecer mejores explicaciones de los procesos socioculturales y de las comunidades que exigen esta investigación. Así es que, pues a mí no me queda mucho más que agradecer a todas las personas que colaboraron y discúlpenme, pero sí los voy a nombrar a todos porque es un reconocimiento. Es el doctor Richard Dill, María Eugenia Maldonado Vite, Omar Ruiz Gordillo, Yamil Lira López, Rodolfo Para Ramírez, Annick Daniels, Bárbara Stark, Wesley Stoner, Michael Logland, Christopher Poole, Nathan Wilson, Xochitl León, María Antonia Aguilar Pérez, Hirokazu Kotegawa, Roberto Luna Gómez Reyes, la doctora Sara Ladrón de Guevara, por supuesto, Philip J. Arnold III, Gerra Willy, Rex Kunz, Chantal Ucker, Joshua Engelgard, Michael Carrasco, Marcy Venter, Gibran Becerra. A todos ellos, muchísimas gracias por haber aceptado el reto de escribir acerca del agua. Yo quiero agregar a la doctora Lourdes Buda, porque no está mencionando a sí misma, la doctora Lourdes Buda, pero también la corrección de estilo que corrió a cargo de Maximiliano Sousa Durán. Y lo quiero mencionar porque además en esta feria del libro, Maximiliano, que es egresado de la Facultad de Antropología y que luego hizo una maestría en letras, pues se ha distinguido porque él ganó el premio de novela Sergio Galindo el año pasado y como no se hizo la premiación por la pandemia, este año será distinguido Maximiliano. Y también hizo un prólogo sobre la obra de Sor Juana Inés de la Cruz que fue presentada apenas esta semana. Entonces quiero celebrar que Maximiliano también nos apoyó con la corrección de este libro. Hay quizás mucha gente, además de los autores, me acordé ahorita de él, pero también muchos que apoyaron la construcción de este volumen. Perdón, doctora Lourdes Budar, pero quería yo agregar el trabajo de la doctora Lourdes Budar y de Maximiliano, también arqueólogo egresado de nuestra querida Universidad Veracruzana. Y también decir que este libro se suma a esta corriente que la Feria Internacional del Libro Universitario Virtual ha estado celebrando, que tiene que ver con las culturas milenarias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por recordarlo. Y finalmente les quiero decir, este libro es gratuito. Pueden entrar a la página de la editorial de la Universidad Veracruzana y ahí lo buscan y lo pueden descargar, porque nosotros realmente creemos que el conocimiento debe ser para todas y todos, libre. Así es que si tienen interés, los invito a que lo descarguen. Gracias. Muchas gracias a ambas por compartirnos también. Seguramente en los comentarios que están en la página de la Filo Virtual aparecerá el link para que puedan ustedes acceder a este libro tan maravilloso. Tenemos varios comentarios, me voy a permitir leer un par de ellos. Nos manda saludos desde Orizaba, Veracruz, están siguiendo la transmisión. Saludos también para la doctora Carolina Valerio. Omar Ruiz Gordillo nos dice, gusto escucharles, Annick, Gaby, Gibran, Sara y Lourdes. Un verdadero placer en esta tarde.
Yamile Lira dice felicidades por esta publicación. Felicidades también, doctora Yamile. Un gran logro, dice, y oportunidad para presentar investigaciones actuales de la costa del Golfo y más allá. Saludos a los presentadores. Paula Smith dice saludos desde Coapa, en medio del ex-lago. Carlos Lamotte Zabaleta dice felicidades por la realización de este libro, ya que nos ayuda a comprender la evolución de las cosmovisiones de las personas que las personas han concebido a lo largo de los años sobre el agua. Además, nos invita a revalorar este vital líquido para ponerlo en el centro del discurso a fin de implementar acciones que promuevan su conservación y cuidado. En este sentido, dice, es imperante que desde lo académico sigamos impulsando la preservación de nuestro patrimonio biocultural a fin de conservar la riqueza que nos caracteriza como veracruzanos. Bueno, hay varios comentarios más felicitándoles por la presentación que realizaron el día de hoy, saludando desde los lugares donde nos acompañan. Y bueno, pues para ir cerrando esta tarde ha sido una hora pues muy potente, muy fuerte. Hemos visto ya muchas contribuciones, la importancia de poner el tema central del agua en las próximas investigaciones. Pues como escuchamos el día de hoy, el agua es todo y está presente en la vida humana. Este libro, como vimos, ofrece una perspectiva amplia para abordar el agua desde distintas formas diversas de presentarle, de representarle, formas también distintas de control, de aprovechamiento y su uso, distintas condiciones de acceso y distribución, y por lo tanto, pues también relaciones de poder y distintas formas de ejercerlo, quienes lo ejercen, para qué usar el agua, cómo tener bajo su poder el agua, esta agua dulce que es tan escasa, ¿no? Y después de estas presentaciones que hemos escuchado el día de hoy, pues la invitación a leer este libro está hecha y les aseguro que lo van a disfrutar. Disfrutarán mucho su lectura como yo lo hice. Y bueno, pues felicitaciones a las y los autores de este libro. Pues brindemos con agua. Pues les deseamos buena tarde. Le paso la palabra al maestro Germán Martínez. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Dalia Xiomara Ceballos, por esta presentación, esta moderación de este libro, realmente fabuloso, ¿no? He escuchado que las mujeres y los hombres del campo dicen el agua tiene memoria. Y bueno, una manera de mantener esta memoria es justo también recordando la relación que tenemos de forma ancestral con el agua, como nuestros pueblos originarios, sobre todo en esta costa del Golfo, que es riquísima en agua, tiene mucho que ver con nuestras culturas. Y algo que debemos de tener muy claro, ¿no? Esa cultura que está integrada con nosotros o que debe estar integrada con el agua, no solamente en nuestros tiempos actuales, sino en nuestros tiempos remotos de nuestros pueblos originarios, que tienen una relación muy intensa, muy profunda respecto al agua y el respeto al agua, que es la vida misma. Entonces, este libro, Usos y representaciones del agua en la costa del Golfo, coordinado por las doctoras Lourdes Budar y Sara Lasbón de Guevara, y ya lo dijo hace un momento la doctora Budar, se puede conseguir de manera gratuita en la página de la editorial de la Universidad Veracruzana, en libros.uv.mx, pero también si lo quieren tener en físico, ya se encuentra también a la venta en Librería Hiperión, aquí en Jalapa, que recuerden que la Librería Hiperión tiene también envíos hacia todo el país. Bueno, por nuestra parte eso es todo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los invitamos a que continúen con la Filo Virtual en Facebook Live, Filo Virtual en YouTube, Filo Virtual también. Y recuerden nuestra plataforma filo.v.mx. Muchas gracias. Hasta luego.